Queda muy poco para conocer noticias importantísimas que sin ninguna duda pueden generar volatilidad tanto en criptomonedas como en índices tradicionales. Así que en el vídeo de hoy hablaré de esas noticias de última hora, comentaré cuál ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo, cómo han afectado a Bitcoin y SP500 y finalmente haré un análisis de la última hora del mercado. Bueno, empezando por las noticias de última hora que conoceremos durante el día de hoy, la realidad es que se centra toda la atención en este dato de IPC o inflación. Evidentemente, si somos un poco más permisivos con los filtros y permitimos un impacto de 2 estrellas, lo cual pues suelen ser noticias interesantes, pero tampoco son tan determinantes como las de 3 estrellas, pues podemos ver que no solo ya hemos conocido noticias interesantes, como por ejemplo la evolución del desempleo en Reino Unido, o la tasa de desempleo directamente. Hemos conocido ya el IPC en Alemania, no ha habido sorpresa, ha pasado del 0,2 al 0,4, ha habido un incremento y también, pues evidentemente, conoceremos otros datos como la reunión del Eurogrupo, conoceremos el informe mensual de la OPEP, conoceremos también comparecencias, o escucharemos, mejor dicho, comparecencias de BALF, del BUBA alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que independientemente de que, como siempre, haya diferentes tipos de noticias, la atención se centra en el IPC, en la inflación en Estados Unidos, sobre todo por dos motivos. Motivo número uno, la Fed está muy focalizada en estar pendiente de este IPC para determinar qué hace con los tipos de interés, y los tipos de interés, tanto si se mantienen como si se empiezan a reducir, tienen una afectación directa en el desarrollo de la economía y por regla de tres en el desarrollo de la empresa y por regla de tres en las bolsas de Estados Unidos. Y motivo número dos, y es que justamente el dato del mes pasado, el dato que conocimos en febrero, correspondiente al IPC de enero, fue una sorpresa negativa y tuvo una afectación directa. Entonces, la primera parte del vídeo la voy a enfocar primero a desarrollar el contexto en el que nos encontramos actualmente referente a la inflación y segundo, a ver qué es lo que sucedió en SP500 y en Bitcoin, concretamente el 13 de febrero, cuando el dato de inflación salió más elevado de lo que se esperaba. Recordad que se esperaba que saliera en 2,9%, veníamos del 3,4%, con lo cual ya era una caída importante, pero se quedó estancado en el 3,1%. Y ya finalmente en la segunda parte del vídeo, una vez habiendo desarrollado todo esto, me centraré en analizar la última hora tanto de Bitcoin como del SP500. Entonces, empezando por lo primero, la situación es la siguiente. Venimos, como ya sabéis, de una inflación superior al 9%. Es una tasa inflacionaria que no vivíamos desde hace décadas y décadas. Nos tenemos que remontar, pues literalmente, al 1900, aproximadamente, 1982, para ver una inflación similar. Esto, pues no voy a entrar en detalle, pero es un seguido de malas decisiones por parte de todos los bancos centrales y en este caso por parte de la Fed específicamente, lo que han llevado a la economía al punto en el que está ahora, ¿no? Pero claro, si miramos datos, nos podemos dar cuenta que no es habitual que la inflación salga exactamente como se espera. No es algo tan exagerado como es la tasa de desempleo, donde literalmente el 90 y pico por ciento de datos son sorpresa, pero en este caso vemos que tampoco es habitual que sea lo que se espera. Normalmente cuando la previsión corresponde con el dato final sale de color negro, porque es lo mismo. Cuando hay sorpresa negativa sale de color verde. ¿Por qué de color verde si es negativa? Pues porque pues supongo que esto será una inteligencia artificial barata y lo que hace el sistema es detectar que si el número es mayor a lo previsto es positivo, sin darse cuenta que en datos como por ejemplo la inflación, que el dato sea mayor no es positivo, es negativo. En el PIB, por ejemplo, como más alto es el dato, mejor. En la inflación, evidentemente, no. En el desempleo, no. Y así sucesivamente, ¿no? Pues bien, la realidad es que eso no es una pista suficiente, es un primer concepto. Donde sí que sacamos más información es al darnos cuenta que en términos generales, cuando la inflación está de subida, lo habitual es que haya sorpresas, pero más alcistas de lo que se espera. Aquí vemos cómo, si recordáis, durante todo el año 2021, inflación subiendo, 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 hasta esa tasa del 9,1%, pues fijaros cómo en esa tasa o en ese proceso alcista de la inflación había muchas sorpresas, pero eran más altas de lo esperado. Luego, cuando la inflación
pasa del 9,1 al punto actual, que es un 3,1%. También hay mucha sorpresa, pero la mayoría de color rojo, con lo cual son sorpresas positivas porque la inflación sale más baja de lo esperado. Pero es que ahora, nuevamente, y aquí está un poco el tema, estamos recuperando esa senda alcista y estamos recuperando esa senda de color verde. Esto, evidentemente, no es sinónimo ni significativo de que el dato de hoy de inflación vaya a ser verde y con lo cual vaya a ser negativo para el mercado. Pero es cierto que, primero, la inflación en general lo que hace es marcar una sorpresa respecto a lo que se esperaba y luego, en los momentos en los que la inflación está en tendencia alcista, las sorpresas tienden a ser positivas, que no tendría que ser así por regla de tres, ¿eh? O sea, esto es una casualidad y no una causalidad. ¿Cuál es el punto actual de la inflación? El punto actual es este de aquí. Tenemos la inflación, pues como hemos comentado, al 3,1%. Vemos una clara tendencia bajista después de toda esta tendencia alcista. Y si bien es cierto que, oye, cuando el mercado está subiendo, como cualquier tendencia, hay impulsos y pullbacks, hay impulsos y pullbacks, hay impulsos, hasta que el mercado, pues fijaros, podemos detectar hasta una figura de hombro, cabeza, hombro y empieza a hacer impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos. Pero es verdad que esto se está alargando en exceso. Este pullback está siendo excesivamente duradero. No quiere decir, repito, porque no tengo una bola mágica ni tengo ni idea de lo que va a suceder, y no quiero decir que significa un suelo para volver a levantarnos, pero es verdad que no está comportándose tan bien como la Fed esperaba. Y esto está generando literalmente que en cuanto a los tipos de interés, cada vez se vaya alargando más y alargando más esa bajada de tipos. La Fed ya ha dicho por activa y por pasiva que 525-550 es la tasa máxima. Poco a poco ha ido siendo más conservadora con su discurso, alegando que en algún momento de este año 2024 puede ser razonable el hecho de empezar a bajar esos tipos de interés. Pero también ha incluido una nueva frase o una nueva filosofía, y es que no esperan que haya ningún tipo de recesión, pero sobre todo no esperan que sea a corto plazo. Con lo cual, la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre todo Jerome Powell, tiene que vigilar mucho con las palabras que dice, con las acciones que hace, porque tiene una afectación directa en literalmente todo el mundo. Y eso es así porque Estados Unidos como que maneja lo demás, ¿no? Al menos de forma indirecta. Así que tiene que ser muy cometido con lo que dice. Pero la realidad es que poco a poco están siendo mucho más permisivos, mucho más abiertos y van cerrando cada vez menos ventanas. Hasta no hace demasiado tiempo se hablaba de aterrizaje suave, de que no iba a haber recesión, de que era muy poco probable, etcétera, etcétera. Ahora ya no solo se dice que no se espera, sino que se dice que como mínimo a corto plazo no. Claro, ¿esto por qué viene? Viene porque yo creo que las medidas que están aplicando no están siendo lo suficientemente positivas como ellos esperaban y el plan que inicialmente era haber bajado, bueno, durante la reunión del 20 de marzo, el plan ya era bajar los tipos de interés. Pero no lo van a poder hacer el 20 de marzo, tampoco lo van a poder hacer el 1 de mayo. Ya se tienen que ir al 12 de junio si es que no cambia nada. ¿Y cómo sabremos si cambia algo en este sentido? Pues teniendo en cuenta esto de aquí. Si la inflación se mantiene en estos niveles de aquí, se van a tener que mantener las tasas de tipos de interés más tiempo. El mantener las tasas altas es más aspectos negativos para la economía. Y el mantener más aspectos negativos para la economía significa directamente más probabilidades de recesión. Han dicho por activa y por pasiva que quieren llevarla al 2%. Esto ya lo sabemos, pero que no les sirve que la inflación se mantenga en el 3, en el 2,5 o en el 2,15. La quieren en el 2. Así que van a tener que aplicar las medidas suficientes y necesarias para que esa inflación se vaya al 2. Y si se les estanca la inflación en esta zona comprendida entre el 4 y el 3%, o el 4 y el 2,9, no 2,91, se van a tener que mantener esos tipos de interés elevados durante más tiempo del esperado. Y esto es justamente lo que está perjudicando. Pero ¿cómo afectó ese último dato? ¿Cómo afectó que la última reunión o el último dato de IPC fuera del 3,4, se esperaba hasta el 2,9 y se quedara en el 3,1? Pues vimos dos formas de afectar.
En cuanto a Bitcoin y criptomonedas, la realidad es que no hubo afectación prácticamente. Fue justamente el día 13 de febrero, que fue este día de aquí, y el precio de Bitcoin, pues sí que es cierto que formó un pequeño movimiento a la baja. Desde su apertura, el precio llegó a caer un 3,29%, pero finalmente cerramos solo un 0,40% abajo y el día siguiente fue una vela alcista de 4,19%, con lo cual en Bitcoin no hubo ningún tipo de afectación. ¿Cómo afectó esto a SP500, por ejemplo, para coger una referencia, para utilizar una referencia de Estados Unidos? Pues aquí sí que tuvimos ya más problemas, porque si miramos, justamente el 13 de febrero fue este día de aquí y desde el cierre del 12 de febrero el precio llegó a caer un 2,02% y cerró concretamente un 1,38% abajo. Oye, ¿es poco un 1,38%? No es poco. Para un activo como el SP500 no es poco, es bastante. Lejos de ser poco, es bastante. Pero ¿cuál es el tema, habiendo visto la afectación? El tema es que la tendencia del SP500 en ese entonces difería bastante respecto a la tendencia actual. ¿Por qué? Porque veníamos de un impulso y un pullback. Un impulso y, oye, porque aquí sabemos qué pasó, lo que pasó con la inflación, pero si no, esto es un pullback para una continuación. Ahora bien, ¿qué tenemos en la situación actual? Tenemos un activo que no solo ha desacelerado durante la última semana, semana y media, porque esto es una clara desaceleración, es bastante diferente a esto y a esto o a cualquier fase impulsiva que podemos detectar en el índice, sino que además nos encontramos a un SP500 a muy poco de romper la zona de mínimos anteriores. Si aquí marcamos una especie de línea horizontal, voy a marcarla así, nos damos cuenta que en esta zona de los 5070 aproximadamente convergen varios puntos. La mitad de la vela, de la última gran vela alcista. Un cierre por arriba, desaceleración, toque y para arriba, toque y para arriba. Es decir, es una zona de soporte muy importante que, sin ninguna duda, el hecho de que el precio caiga un 1,30 o 1,40%, del mismo modo que cayó aquí, no solo implicaría romper esa zona, sino que implicaría romper la media móvil de 20 diaria y además, y como punto más importante, implicaría formar mínimos decrecientes en toda esta estructura. Con lo que realmente uniríamos el problema de la noticia con una alteración técnica de lo que está sucediendo. Esto, evidentemente, lo tengo que dirigir a que la noticia sea negativa. Si la noticia es positiva, o no que la noticia sea positiva o negativa, sino cómo se interprete la noticia por parte del mercado. Porque igual es negativa, pero el mercado ya lo había descontado y no cae. O sea, pase lo que pase, el tema no es la noticia, sino cómo interpreta el mercado la noticia y qué se había descontado ya en el mercado y qué no se había descontado. Quiero decir, nos puede parecer un 3,2% un dato positivo, un 3% un dato positivo, porque se espera que se mantenga en 3,1 y se baja al 3, pero es posible que el mercado, independientemente, ya lo haya descontado y no haya un movimiento concreto. Entonces, el tema no es de la noticia, sino cómo el mercado la interpreta. Si se interpreta de forma positiva, pues ya está, subiremos y ya está. Pero el cambio y la diferencia está en la interpretación negativa, ya que, contrariamente a lo que sucedió el 13 de febrero, las condiciones técnicas actuales implicarían un cambio de tendencia o un principio de cambio de tendencia en gráfico diario en el SP500, que evidentemente no sería nada gravísimo, porque lo mejor que podría hacer el SP500, y no nos vamos a engañar, es hacer esto, simplemente para testear de nuevo la Bull Market Support Band, para encontrarse incluso con la media móvil de 50 semanal, para testear los máximos anteriores como nivel de soporte, para que tantas personas puedan entrar en swing, para que tantas personas puedan recargar DCA. Sería ideal, sería lo idílico, técnicamente hablando y en función de mis gustos, preferencias y estructura de mercado, ¿no? Pero es verdad que lo tenemos que valorar como, vale, si la noticia no va como esperamos, el precio rompe esta zona e iniciamos esa posible fase pues más densa, más correctiva o menos alcista como mínimo. Ahora bien, en Bitcoin ya hemos visto que no ha habido afectación en cuanto a lo que sucedió el 13 de febrero,
Pero la situación de Bitcoin actualmente es algo difícil también. ¿Por qué es difícil? Porque el precio ha roto claramente, y ya hemos analizado cómo afectó la noticia de IPC, ya estamos con el análisis de la última hora, ¿eh? El hecho es que ya hemos roto la parte superior de la cuña, ya hemos roto el nivel de resistencia anterior, los 69.000, pero la realidad es que el precio no se ha comportado como un activo que quiere marcar dirección, que rompe un nivel y marca dirección. Oye, ¿cómo se comporta un activo que rompe un nivel y marca dirección? Pues bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es marcar diferentes zonas de resistencia en Bitcoin y ver un poco, vamos a marcar niveles y ver un poco qué es lo que ha hecho Bitcoin en cada uno de esos niveles. Entonces nos ponemos por aquí, entendemos que en la parte izquierda hay resistencias, lo rompe, pullback y movimiento correctivo. Vuelve a romper el siguiente y lo rompe con fuerza. Vuelve a romper el siguiente y lo rompe con fuerza. Vuelve a romper el siguiente y lo rompe con fuerza. Y lo rompe con fuerza. Y ahora estamos rompiendo este. Es cierto que estamos en esa fase de ruptura, en esa fase impulsiva, pero y que el gráfico semanal implica eso, ¿no? Pues tener que esperar literalmente 7 días a que cierre la semana. Pero ya en 4 horas, por lo menos, estamos viendo que esto no está siendo una ruptura clara y contundente. Luego al final, como siempre decimos y siempre pasa, el mercado puede hacer lo que quiera y de hecho hará lo que quiera, no hará siempre lo más probable, pero la realidad es que cuando tú rompes un nivel y en vez de escapar de ese nivel mostrando fuerza, te pones a moverte en horizontal, oye, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el precio no está escapando? ¿Por qué el precio no está rompiendo? Oye, porque ya ha subido mucho, no sé qué. Vale, pues si ha subido mucho, entonces igual le toca corregir. En el corto plazo no me extrañaría, pues, o podernos mantener de forma horizontal, mostrando falta de fuerza y a la... Bueno, sería una falta de fuerza y una fuerza a la vez, porque cuando tú has subido X y el precio en vez de corregir proporcionalmente se mantiene, significa que necesita corregir, entre comillas, pero hay tanta gente interesada en seguir comprando que esto es una señal de fuerza. Con lo que la realidad sería que si el precio de Bitcoin se mantiene horizontalmente, y cuando digo horizontalmente digo entre los 71 y los 72, o 71 y 72 y medio, esto es una señal de fuerza, porque hemos subido bastante y en vez de corregir, el precio lo que hace es mantenerse horizontal, marcando señales de interés por parte de la gente. Así que, de lujo, me encantaría. Pero, debido a lo que estamos viendo, creo que, o punto número 1, lo más probable es mantenernos horizontales, o punto número 2 es volvernos a poner por debajo de los 70.000. Hay que destacar que la noticia que vamos a ver, los datos de IPC, pueden afectar para bien o para mal, así que si hay volatilidad a eso de la 1:30, no lo hemos comentado antes, pero la noticia es a la 1:30, UTC más 1. Si hay volatilidad en estos puntos o en estas franjas del mercado, fijaros si esta noticia está afectando de algún modo, tanto para bien como para mal. Muchas veces una estructura técnica, en este caso de una probabilidad correctiva que es caer un 2%, que no es nada para Bitcoin, pero la realidad es que si analizamos a corto plazo tenemos que ir hacia esa dirección. Pero una noticia muchas veces rompe esa estructura técnica, entendiendo que la probabilidad es de caer, pero formando una subida, o muchas veces anima y agiliza esa probabilidad técnica, esperando pues ahora que podemos caer un 2% por debajo de los 70.000, etcétera, etcétera, menos de entrada, y la noticia viene y te agiliza ese movimiento. Pues puede pasar también, al final va por un lado o por el otro. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.